Bueno, buenos días. Buenos días a los que sí seguimos, buenos días a los que estéis en casa. Comenzamos con la clase no presencial, que en este caso va a dar Fernando Maza. Sin más entretenimiento, para que las cosas funcionen bien. Esperemos que nos podáis escuchar bien desde casa o desde donde estéis. Os dejo con Fernando. La clase se va a quedar grabada en este mismo enlace que tenéis, todos por correo. Si queréis repasarla después, la podéis repasar sin ningún problema o descargarosla. Esperemos que se pueda ver bien lo que vaya a proyectar Fernando o los dibujos que haga. Y hay un pequeño chat ahí abajo en vuestra pantalla. Si queréis formular alguna pregunta que sea sencilla, lo podéis hacer y en algún momento pues las podremos contestar. ¿Vale? Pues sin más dilación, pues gracias, os dejo con Fernando. Gracias, Pepe. Gracias a los asistentes aquí y a los que estáis conectados. Y sin más, arrancamos con la... lo hemos llamado la corrección del caso, pero la verdad es que poco hay que corregir acerca del caso, porque a nivel general, los 6 grupos, el trabajo que habéis hecho ha sido genial. No es porque estáis aquí o estáis conectados, pero tenemos que decir que ha sido bastante más lo que habéis hecho, bastante más de lo que en principio esperábamos. Sé que el impacto que tuvisteis cuando mandamos el trabajo pues generó un poco de, no de confusión, sino de sensación de agobio, pero como dijimos en la sesión que tuvimos de presentación, esta sensación de agobio es la sensación de agobio real que se tiene en una empresa promotora cuando se analiza una operación de suelo. Cuando se empieza a analizar una operación de suelo, la ventana que te dan de oportunidad para que analices la operación de suelo y veas y propongas en qué precio hay que comprar el suelo y cómo hay que desarrollarlo, generalmente tienes 20 días o un mes y no tienes mucho más. De hecho, las subastas públicas que se organizan te dan el pliego de condiciones con las circunstancias o con las condiciones básicas del suelo y te dan 20 días para que presentes las ofertas. Por lo tanto, lo que habéis hecho es una simulación de lo que ocurre realmente en una empresa promotora. Os recordamos que el PEI, uno de los objetivos que tenía era haceros expertos en desarrollo inmobiliario, en promoción inmobiliaria. Bueno, pues aquí habéis hecho un proyecto de promoción inmobiliaria desde el principio, desde la compra del suelo hasta el final. Habéis ido incluso más allá de lo que hace un departamento de expansión de un área, de una empresa inmobiliaria, porque al departamento de expansión no se le pide generalmente que llegue incluso a desarrollar el producto hasta el final, como vosotros, ¿no? Hasta la modalidad de comercialización, como se os ha pedido, y como habéis hecho. Pero bueno, yo creo que os permite tener una visión completa del negocio inmobiliario desde la promoción y desde lo que es la compra del suelo hasta el final. Por lo tanto, en eso, enhorabuena a todos porque habéis hecho un trabajo genial. Hay un tema importante y es que todo pivotaba sobre cuál era el precio que se podía pagar por ese suelo. Teníamos unos casi 21.000 metros de edificabilidad y para determinar en qué precio o hasta qué precio puedo yo pagar por el suelo, el elemento básico es cuál es el estudio de mercado, en cómo se está vendiendo, cómo voy a poder yo vender en la zona. El estudio de mercado, todos habéis sido coincidentes porque al final es recopilación de testigos de lo que hay en la zona. Y sí que notamos una cosa, y es que aunque todos llegamos a que el precio medio máximo en la zona está en el entorno de 5.000 euros el metro cuadrado de techo, cuando ponéis vuestros planes de comercialización y definís en cuánto vais a vender, habéis sido muy conservadores, os habéis quedado por debajo. Yo creo que os habéis anticipado a la situación que ahora estamos viviendo, en la cual la percepción que tenemos es que el mercado ha tocado techo y que el futuro de lo que haya no va a tener esos incrementos que hemos estado viviendo hasta ahora. Lo cual está muy bien, porque si hay algo en lo que nosotros siempre recomendamos que no se cotice futuro, es en qué precio es en el que yo voy a vender más adelante. Porque yo sé en cuánto he vendido ahora, en cuánto se ha estado vendiendo atrás, pero lo que no sé es que si las proyecciones positivas que he tenido, los incrementos positivos que he tenido en los años anteriores, los voy a tener en los años siguientes. Entonces, cuando dice rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Por lo tanto, lo habéis aplicado, lo cual quiere decir que habéis hecho un análisis fundamental desde un punto de vista conservadores.
lo cual pues siempre está muy bien y más que nada, vosotros sois fruto, vosotros no, vuestra sociedad Sareb es fruto precisamente de que los análisis no se hacían desde un punto de vista conservador y lo que pretendemos es que no se vuelva a repetir eso. Pero frente a esa política conservadora y acertada, luego tenemos cuál es la realidad del mercado. Y la realidad del mercado es que la mayoría de los grupos, excepto uno de ellos, que sí ha sido más agresivo, la mayoría os habéis situado en una banda de compra de precio de suelo en el entorno desde los 1.100 hasta los 1.500, 1.600 euros el metro cuadrado de techo. Pero para un producto inmobiliario que se va a vender a 5.000 euros el metro cuadrado de vivienda, como es el caso, este suelo, habría alguien que en el mercado hubiera llegado a pagar los 2.500 incluso más. Ha habido subastas y procesos de venta públicos en la ciudad de Madrid hace relativamente poco tiempo, los 6 últimos meses, en los cuales con precios en un entorno de 5.000 euros metro cuadrado de suelo se ha llegado a transaccionar, perdón, 5.000 euros el metro cuadrado de residencial, de venta final, se han llegado a transaccionar a 2.800 euros. Lo cual quiere decir que posiblemente, en circunstancias normales de ahora, propuestas para comprar este suelo en el entorno de 1.500 euros metro cuadrado no hubieran prosperado, porque siempre hubiese habido alguien bastante más agresivo. Pero bueno, una cosa es la realidad del mercado en cuanto a que haya mucha voracidad por compra de suelo y haya mucha gente que esté dispuesta a arriesgar, arriesgar a correr el riesgo, ¿no?, de lo que pueda pasar y propuestas razonadas como las que habéis hecho vosotros. Yo siempre hay una regla muy básica pero que suele funcionar y es que al precio del suelo más el precio de construcción por el 1,5 me tiene que dar el precio de suelo más precio de construcción multiplicado por el 1,5 me tiene que dar el precio de venta de la vivienda. Por lo tanto, a 2.000 euros de metro cuadrado de suelo más 1.000 euros el metro de construcción son 3.000. Por el 1,5 son 4.500 euros. ¿El 1,5 de qué? El 1,5 es gastos asociados con la promoción inmobiliaria, gastos financieros que lleva y beneficio promotor. Beneficio promotor aproximado del 10%. Bueno, este número que es muy burdo y es muy básico y solamente serviría para suelo, pero si lo desarrolláis en las hojas de viabilidad que hemos estado viendo durante el PEI, veréis cómo están muy aproximados a lo que hay. Lo cual no quiere decir que vosotros habéis aplicado criterios conservadores en la fijación del precio del suelo, pero habría gente que seguramente superaría la oferta. Ha habido un grupo, como os he comentado antes, que sí que además abre un abanico de precio y lo establece entre los 1.800, 1.900 y dice que para no perder la operación incluso se podía superar la barrera de los 2.200, 2.300 euros al metro cuadrado de hecho. Manteniendo el objetivo del TIR. Manteniendo el objetivo del TIR. La fórmula básica esta, por el 1,5 se utiliza mucho. Sí. Cuando preguntas por el suelo, dices, esto vale tanto. El cálculo mental que siempre hacemos cuando un cliente nuestro nos dice, oye, estoy estudiando este suelo. Lo primero que, cuando tenemos el dato de mercado, del estudio de mercado, lo primero que hacemos es decir, si puedo vender a 5.000 o a 4.000, hago la fórmula la hago al revés. Suelo más coste de construcción por el 1,5, si me da 4.000 y pico, ahí estamos. Ese primer cálculo, si pasamos esta primera, ya es cuando nos vamos a la segunda, que es la de entramos a la hoja de viabilidad y vamos a ver cómo nos queda la TIR, vamos a ir depurando en esa hoja de viabilidad qué gastos de comercialización voy a tener, porque si el proyecto es muy grande, mis gastos de comercialización los puedo hacer más pequeños, si el proyecto es muy pequeño, mis gastos de comercialización son bastante más elevados proporcionalmente. Entramos ya a destripar incluso municipio por municipio. No es lo mismo un ICIO en Madrid al 4% que un ICIO en un municipio más pequeño que están al 2,5%. Todo esto impacta. Pero al final ese cálculo de suelo más construcción por el 1,5 igual al valor de venta es el que os permite, con un análisis muy rápido, saberlo. ¿Pero precio unitario o precio por todo? No, precio unitario. Euro siempre, olvidaros de la magnitud total. Y ir siempre al euro metro cuadrado de techo. Si tú tienes claro que en la zona que está vendiendo a 5.000
y tienes claro que la construcción que se exige en la zona son 1.200, te sale automáticamente el precio del suelo. Es decir, Vale, el precio del suelo más precio de construcción por 1,5, eso me tiene que dar. El valor el valor que de se vende en la zona. Si tú ya tienes si tienes el dato del valor de la zona, tienes el dato de cuánto cuesta la construcción y pues haz la regla al revés. ¿Vale? Es un truco de viejo promotor, pero que sigue funcionando. Sí. Por nuestra parte hicimos ese ejercicio, el de establecer todo menos el precio del suelo y ajustarlo en función a lo que requería al objetivo de TIR y objetivo global, una vez configurado todo, tipo gastos de comercialización, todo eso. Y claro, el ir ajustando a precios que se escapaban hacía que no cumpliésemos los objetivos. Entonces, también hemos ajustado ahí, y creo que no hemos sido los que más precios, No. Ah. O sea, desde luego que no, porque sé que otros han puesto mucho más precios, pero sí que es verdad que incumplían. Bien, vamos a esa parte, que era la siguiente que además queríamos comentaros. Primer objetivo de cumplimiento, la rentabilidad. Ese es más o menos fácil de llegar, y además es el primero que se analiza cuando un equipo de expansión de una compañía, un equipo de inversiones, está analizando operaciones como esta. Generalmente centra sus esfuerzos. El primer corte no es tanto la TIR, sino es la rentabilidad que tengo sobre coste o sobre ingresos. Ese es el primero. De hecho, el aspecto TIR solo era considerado, ahora es muy importante en la etapa en la que estamos viviendo, porque la procedencia de los fondos, del equity en las promotoras, no está procediendo de entidades financieras, pero está procediendo de alguien que valora mucho la TIR. Los fondos de inversión. Los fondos de inversión que están poniendo equity en las promotoras, para ellos la TIR es fundamental. ¿Por qué? Pues porque para cualquier negocio que ellos han hecho, no de real estate, cualquier otro, las TIR en los negocios son fundamentales. ¿Qué ocurre en el inmobiliario? La TIR en el inmobiliario está muy penalizada, porque la mayor inversión o el paquete más importante de inversión que hace es la compra del suelo, y eso te supone tener que tirar generalmente de fondos propios y no recuperas, no empiezas a tener ingresos hasta que no pasan 3 años, que es el periodo lógico, 3 o 3 años y medio, periodo lógico de promoción. Tener en cuenta que un fondo de inversión entra en un proyecto con una fecha de salida muy clara. Eso es tan importante la TIR para ellos. Pero yo entro aquí y a los 3 años tengo que salir, 3 o 4 años, como mucho tengo que salir. Es tan importante la TIR. Si fuera una promotora de toda la vida, no es tan importante porque ese dinero se va a quedar en la compañía, claro, ese beneficio, ¿no? Ahí sí que teníamos una consulta, y es que para ajustar la TIR hemos hecho un poco de trampa de partir la compra del suelo en un pago inicial y un pago al cuarto trimestre. Pues esa es una solución muy buena, muy imaginativa, y que te permite combinar eso, combinar la financiación. Estamos hablando en este caso además que es un suelo finalista, apto para licencia, con lo cual combinar esa que vosotros habéis propuesto desde el equipo 1, es decir, oye, pagos diferidos del suelo más financiación, y me voy a una financiación pero que me penalice el resultado, porque si pido un apalancamiento del 80% del proyecto, lógicamente voy a tener más costes financieros. ¿Pero qué hace? Penalizas el resultado, pero sin embargo beneficia mucho. Y sobre todo esta empresa que por su solvencia financiera tiene capacidad para decirle al dueño del suelo, oye, te pago en tantos meses y te doy una aval en otra prestación. Pero en el escenario que se planteaba, o sea, el pago aplazado mejoraba no requería de tanta financiación. Claro, por eso lo digo, pero un vendedor de suelo dice, oye, o a mí me garantizas el 100% del pago, no te hago un pago aplazado. ¿Qué pasa? Que esta empresa, como era fuerte financieramente, sí tiene capacidad para que el banco le emita un aval, a un coste muy pequeñito. Elena. Que ahí lo que nosotros también lo pensamos, lo que pasa que es una empresa que el comprador se quiere, o sea, cada uno quiere coger el dinero e irse. Entonces, hay que ver cuándo establece el segundo pago, porque a lo mejor ellos no quieren eso. Lo que pasa, nosotros aquí sí que dejamos totalmente abierto, no cerrábamos que el vendedor de suelo tuviera que recibirlo todo, ¿no? Por lo tanto, hemos dejado abierto el que posiciones como la del equipo 1 de pagos aplazados pudieran ponerse. Sí, sobre todo son fórmulas para mejorar la rentabilidad. Oye, si me estamos dando un 0,5 anual el aval
y la financiación. Lo que es meter este dinero aquí, estoy penalizándolo en un 3%, pues ya estoy ganando durante un año, por así decirlo, 2,5 más. De hecho, posiblemente en situaciones actuales, con promotoras participadas en un grado muy elevado por fondos de equity, por fondos de capital, un planteamiento de diferimientos en el pago del suelo y además financiación, o sea, apalancamiento de llegar hasta el 80%, a este socio dentro de la promotora al fondo estaría encantado con él. ¿Por qué? Pues porque la TIR le mejora de una forma brutal. Ha habido uno de vuestros compañeros, ha habido uno de los equipos que el apalancamiento del proyecto lo ha bajado precisamente por la solvencia que tiene la promotora. Dice, es que no necesito apalancar, ¿no? Me voy al 40% de apalancamiento. ¿Dónde va eso directamente? Eso va a la TIR. Está penalizando la TIR de una forma directa. En Sareb estamos haciendo muchas ventas aplazadas. Cada vez estamos exigiendo mayor precio, entonces una de las formas viene proactivo de parte de los compradores y proactivo ya por nuestra parte. Yo les digo, yo vendo a este precio, pero te dejo aplazarlo en X pagos durante un año, lo que sea. Entonces, claro, mejoran mucho las cuentas de la operación. Hay gente, en estos casos, en los cuales a lo mejor un precio de 1.000 pagado de contado es más interesante un precio de 1.100 pagado 3 años. Y dice, ¿y cómo? Dice, pues, no parece racional. No parece racional porque ese precio de 1.100 se te va contra tu ROE, contra tu margen directo, pero luego resulta que la TIR te pasa del 15 al 17,5, al 18. Y esto no es ni por suerte ni por desgracia, pero el componente financiero que hay ahora en las promotoras inmobiliarias hace que se valore mucho más la TIR. Y luego otra cosa importante, que de cara a los fondos, ellos están soltando una pequeña parte al principio y van soltando dinero, pero los sitios urbanísticos, la concesión de licencia, el inicio de obras, todo esto, se van produciendo también, por lo tanto está mucho más confortable. Un fondo le da mucho más confortabilidad. Cuando dices, sueltas ahora una parte, la licencia va a tardar 6 meses y soltaremos otra parte, o sea, que decir, que de cara a sus accionistas están mucho más contentos, ¿sabes? En los familiares y todo, ven mejor la operación. ¿Vale? Una pregunta, la liquidación del IVA, en un pago aplazado, ¿qué se hace? El IVA se devenga siempre en el momento en el que tú tomas la posesión del bien. O sea, si yo escrituro ahora, tomo la posesión del bien ahora y tengo plazos aplazados, el IVA lo devengo ahora, en el momento de la firma de la escritura. Pasa igual que cuando los clientes compran con financiación, el IVA entonces, lo que se devenga en el momento de la entrega, lo que por hay que toda la hacer operación. Sí. es una compraventa con el precio diferido y puedas meter una cláusula, una condición resolutoria en la nota simple para que asegurarte de que no le entra nada después. Estás tú ahí. ¿Vale? Tú puedes asegurarte que, oye, hay una compraventa que se va a materializar dentro de un año y tenemos una condición resolutoria por la cual si yo no escrituro dentro de un año, pierdo todo el dinero, pero si escrituro, estamos obligados a que me vendas. Con esto nos aseguramos que no es una carga posterior. ¿Vale? Tu pregunta concreta de cuándo se devenga el IVA se devenga siempre en el momento de la entrega del bien. El ejemplo en el sector inmobiliario lo tienes que cuando estás vendiendo una vivienda en obra, como no has entregado el bien, con cada pago que te va haciendo el cliente al que tú le has vendido la vivienda, te paga la base imponible más el IVA, porque todavía no has entregado la vivienda. Pero en el momento en el que ya la vivienda, o sea, la vivienda, el bien, el solar, en el momento en el que lo entregas, en el que das la disponibilidad a quien te está comprando, en ese momento el devengo del IVA es la totalidad del precio. Luego, otro aspecto interesante, modelo de comercialización. Ha habido disparidad de criterios porque ha habido algunos de los grupos que han optado por comercialización interna, ha habido otros que directamente han subcontratado el modelo. Bueno, desde aquí os transmitimos que este modelo de comercialización no es determinante. Lo determinante es que se venda. Entonces, depende, también comentábamos que la sociedad promotora, porque tenía un equipo que tenía la posibilidad de poder tirar adelante y tal, en un proyecto como este caben cualquiera de las dos opciones, incluso una tercera. Es decir, oiga, comercializo con mi equipo interno, pero me abro a que haya un equipo externo que me traiga clientes. Había que hacer un producto muy específico, un producto muy especial,
yo diría que no es clase media alta, yo diría que va más a la clase alta-baja con un poder adquisitivo bastante elevado, porque eran viviendas grandes, de 4 dormitorios, de 5. Entonces, al final, el objetivo se cumple tanto vendiendo desde internamente como con un modelo de comercializador externo de alto nivel y que te pueda funcionar bien, como combinando cualquiera de los dos. Y lo que sí es muy sensible y es muy determinante es que un proyecto que en venta, al final, va a estar por encima de los, del total de la promoción, por encima de los 80-85 millones de euros, un 3% de gastos de comercialización sobre estos 80-85 millones de euros son 2.400.000, 2.500.000, casi 3 millones de euros, es muchísimo dinero. Lo cual te permite, sin llegar a agotar ese presupuesto que siempre tenemos en la cabeza de que aproximadamente la comercialización y el marketing tiene que consumir menos 3%, sin llegar a consumir ese 3% se pueden hacer muchísimas cosas. Habéis hecho además planes de comercialización muy interesantes, todo, habéis aportado muchas cosas. Incidís además en un tema que es fundamental y es que aparte de la publicidad que se haga en prensa, en medios y todo eso, lo que más funciona es la propia señalización. Esto además siempre ha sido así. Lo que más funciona es la propia señalización de la promoción in situ. Y si tienen la posibilidad de tener comercialización in situ a través de una caseta o un local próximo a la promoción, eso suele ser lo más atractivo. Piso piloto es fundamental. Sobre todo para este tipo de viviendas, sí. que tienen familias grandes, entonces un piso piloto es muy importante. Es decir, si estamos hablando de una calidad alta, pues es decir, pues lo quieren ver in situ. Luego hay otra fórmula que es, empiezan a comercializar equipos propios, sobre todo para que el gran tirón que tiene toda promoción, que es al principio, se vende mucha promoción, y pasando unos meses entra una empresa especializada, es decir, para ya vender esas viviendas un poco más difíciles, porque tienen más medios, porque la publicitan y la anuncian en otros sitios que tú no llegas, entonces pues tienen un mix aquí. Correcto, tienen a lo mejor una base de clientes que han quedado insatisfechos en cuanto a que no han podido comprar, pero es una base de demanda latente que tienen, que la pueden orientar o no, y en este tipo de productos, al final, como ha comentado Rafa, eso suele ser bastante habitual. La promotora arranca, hace su primer gran paquete de venta a la bolsa palpable, pero inmediatamente después, oye, sin ningún problema, pacta en régimen de no exclusividad con un agente o con 2 agentes, decirle, oye, si me traes clientes para acá. En concreto, en Mirasierra hay 2 o 3 agencias de las buenas, de las Prime, de salas, sí. Correcto, que funcionan estupendamente bien. Engel & Volker tiene oficina en Mirasierra y tal, y estos tienen una demanda latente de cuando yo he estado buscando vivienda para alquiler en aquella zona, te hacen además un seguimiento fenomenal. Y dicen, mira, tengo estas que te cuadran perfectamente y tal, exactamente igual para la venta. Y 2 cosas muy importantes, que es mucho más fácil negociar un precio a la baja de estas agencias cuando tienes el 65% de la promoción vendida. Pues oye, es que ya, es decir, tu trabajo va a ser menor porque un comprador, cuando hay el 65% vendido, se anima más a comprar, ¿vale? Que el primero que llega a la promoción. Y luego otra cosa muy importante, que estas agencias tienen también mucho contacto con socimis en las que le pueden vender el producto para alquiler. Porque estas agencias lo que dicen es, como Fernando, oye, compra este piso que tengo una persona de estas características que te lo va a alquilar mañana. A ver, un poco que el equipo comercial interno no llega porque son 2 personas, pero esto sí. Entonces, es decir, lo ideal yo creo que es arrancamos la promoción con equipo propio y a partir de 6 meses que ya se han vendido las viviendas correspondientes, ya pasamos con el especializado. Sí, pero ahí nos planteamos, desde nuestro equipo, la comercialización interna no pensamos en mixtos ni nada, más que nada porque pensábamos que había temas de inercia, es decir, cuando un equipo interno coge una promoción, lo suyo es que la lleve hasta el final porque coge inercia y conforme va vendiendo, va. En todas las promociones, en todas las promociones, especialmente en estas, se quedan viviendas siempre las típicas, pues aquí, ¿cuántas viviendas eran aquí? 100 y algo. 100 y algo, con las típicas 25 viviendas, algo así, que pues que no son tan atractivas, o lo que sea, por el precio más alto, o los salarios pues son un poco elevados, que muchas veces internamente no consigue. Y lo peor de todo es estancar un producto. Es decir, que ya de repente, porque tú cuando haces una promoción y la vendes rápido, coges muy buena fama, la promotora, el edificio, los vecinos están contentos, el comprador contento y todo. Cuando de repente ves que siguen quedando muchas viviendas, es muy negativo. Le estás transmitiendo al mercado
algo muy negativo, es que no estás haciendo buen producto, ¿vale? Entonces, es decir, es mejor, cualquier fórmula es buena, pero es mejor decir, y ahora las que yo no tengo capacidad para venderla, se lo paso a un experto. Porque a lo mejor ese experto se lo vende una sociedad entera. ¿Sabes? Que dice, mira, entiendes lo que te digo, que tú dices, y tú el gran beneficio la has sacado vendiendo ese 70%. Ahora dices, pues estoy dispuesto a sacrificar un 3% sobre ese 30%, pero liquidarlas más rápido. Que además nunca llegaría a ese 3% por un tema básico. Pensar que el precio medio de unidad aquí de vivienda eran viviendas grandes para vender a 5.000 euros, estamos hablando de viviendas que están en el entorno de los 700.000 euros. Cualquier comercializador, Prime, este tipo de producto, teniendo en cuenta que el marketing ya lo ha asumido la empresa promotora y que lo único que tiene que hacer es la captación del cliente y traerte el cliente a la oficina, le negocias un 1,25 y es que por cada vivienda que venda se lleva 8.000 y pico. Es lo que os decía, que es más fácil negociar con el 70% vendido. Porque eso va a decir, oye, las últimas viviendas, si os dais cuenta en todas las grandes promociones de Madrid, de este tipo, quedan 8, 10, 12 viviendas, 15 viviendas en la gran mayoría, y eso es porque están ellos no se especializan. Porque no han podido ellos mismos, Númena, por ejemplo, estas viviendas que dices, oye, quiero venderlas rápido, sobre todo para no penalizar lo que es la imagen del edificio, la imagen con los compradores y la imagen a la constructora. Pero hay el problema que se vende muy rápido, no puedo ajustar precio. A lo No, mejor no, te está diciendo el mercado que podrías... Estoy hablando de las últimas viviendas que se quedan ya, que dice, oye, he vendido No, ya... sí, pero cuando decides vender rápido para no quemar el producto, para crear buena reputación, Sí. bueno, ahí también te está jugando un poco en contra, porque tú ahí no puedes, o sea, no estás dejando capacidad para ajustar precio. No si tú, antes en tu plan de negocio, tú dices, yo decido vender con mis comerciales propios. Ya has fijado un plan de subir precios. Y entonces ya cuando eso se ha acabado, y ahora me quedan X viviendas que realmente mi equipo no es capaz de sacarlas adelante a lo mejor o le cuesta más, paso a un experto. Paso a un experto para utilizar sus medios. Es decir, y además vas a éxito, que es lo más importante. Pero es, tú cuando comercializas una promoción de cero, te dice, yo te voy a cobrar el 3% de toda la promoción y tiene pillada toda la promoción. Aquí es decir, oye, yo te lo doy durante unos meses y a éxito. ¿Vale? Y respecto de la posibilidad de ajustes de precio, existen muchas posibilidades de ajustar precio en la promoción o de incentivar la venta en la promoción sin que ese ajuste de precio se vea reflejado directamente en el precio. ¿Cómo? Una vivienda que vale 700.000 euros, a lo mejor hacerle un descuento del 2, del 3% al comprador, le estás quitando la vivienda 20 y algo mil euros. Es poco. Eso no te anima. ¿Qué es lo que te puede animar más la venta y te supone menos coste que esos 20 o 21.000 euros? Algún tipo de acción comercial como puede ser una plaza de garaje alguna de las plazas de garaje extras las metes en el precio, que tu valor de coste de la plaza de garaje está por debajo de eso. Darle opciones, por ejemplo, respecto de algunos acabados en la vivienda que no se hayan contemplado en los anteriores. Yo siempre recuerdo, nosotros en Talavera tuvimos una promoción que nos pilló en plena recesión y nos costó mucho trabajo sacarla adelante, y lo que hicimos es que dábamos una cocina completa con electrodomésticos dentro del precio y ofertamos como acción comercial esa misma cocina, pero de una calidad bastante superior, que además era un poco absurdo porque el cliente que nos compraba en Talavera se tenía que venir a la tienda, eran Shea, cocina Shea, electrodomésticos Xiaomi, pero se tenían que venir a verlos de Talavera aquí a Madrid, a la tienda que tenía Shea entonces en Ortega y Gasset. Claro, cuando tú le dices esto a la gente, dice, no, pero es que te dejo que elijas la cocina que tú quieras, que te vayas allí a Shea y que las cocinas te las dan con los cajones totalmente amueblados, interiores, para poner los cubiertos, para ponerlo todo. Y estás comprando lo que ya sé. Claro, le regalábamos además, le decíamos, oye, y os invitamos a comer. ¿Sí? Hacían 120 kilómetros de llegada a Madrid, 120 de vuelta. La cocina que nosotros poníamos con los electrodomésticos valía 5.000 euros aproximadamente. La que ellos elegían eran 10.000 con todo, o sea, era el doble. Pero claro, nosotros ya contábamos con los 5.000 de partida, por lo tanto, sobre una vivienda que queríamos vender en 400 y pico mil euros, nuestro coste eran los 5.000 más darles para que comieran algún detalle que no nos suponía más de 50 o 60 euros, estábamos al final, lo que nos suponía era un 1%, un 1,5% sobre los 420.000 euros que valían nuestra vivienda.
Y la gente lo hacía encantado, porque además era una distinción respecto del resto de viviendas que se estaban promoviendo en todo el municipio. Hablamos de un municipio de 80.000 habitantes, que no tenía más, y decían, no, pero es que yo he comprado mi vivienda, yo me he ido a Ortega y Gasset, a Lista en Madrid, en Talavera, vaya, me han pagado la comida y todo, me he ido a comer a no sé dónde, me lo han pagado, me he ido, me he tirado toda la mañana en la tienda de Shea, me han atendido como no sé qué, y he elegido una cocina que, claro, a precio de tarifa. Ellos veían cuál era el precio de tarifa de la cocina, esa cocina valía por los electrodomésticos 20.000 euros. Lo que no sabían ellos es que nosotros, por el volumen que teníamos y por las condiciones negociadas con Shea, ese coste final no nos suponía más que sobre nuestro escandallo, sobre nuestra viabilidad inicial, un incremento de casi 5.000 euros. Otra cosa importante es que con las últimas viviendas, que suelen ser las más caras o las menos atractivas comercialmente, es que puedes variar un poco la forma de pago. Es decir, hay mucha gente que dice, oye, quiero pagar menos al mes o menos de entrada, puedo pagar esto al mes, pero quiero pagar más al final. Pues con esa vivienda sí lo puedes hacer. Y lo que es más importante también, cuando contratas un externo, un experto, te va a dar una visión que a lo mejor tú no tienes la capacidad de decir por qué no se venden esas viviendas. Es decir, oye, la tendrías que rebajar a tanto, tendríamos que poner un precio atractivo de otra plaza de garaje, tendríamos que un poco más experto, ¿vale? Para decir. Pero si me pongo en la piel de compradora, ¿cómo sabe un comprador si son las últimas unidades que quedan o no? Bueno, Lo ves disponibles. No, porque disponible pueden tener productos que no pongan a la venta, Bueno, claro, sí. que se guarden. Sí. Es muy complicado saber. Nosotros siempre, además, le transmitimos a nuestros equipos comerciales, ya sean a nuestros propios o cuando nuestro cliente nos dice comercialización externa, decimos que una de las cosas más sensibles que hay para no transmitir nunca al interesado en comprarnos vivienda es que no sepan cuál es el stock de viviendas que tenemos. Esa es una información sumamente sensible, porque un exceso de stock desanima al que quiera comprar por una cosa muy básica, y es porque nos pasa a todos lo mismo con cualquier cosa que compremos. Siempre te preguntan, oye, ¿y por qué no se vende más? Igual se come muy bien en un restaurante, pero pasas por la puerta y no hay nadie dentro, y en el de más abajo se come fatal, pero lo ves lleno de gente y dices, uy, entro en esto. Con el sector inmobiliario pasa exactamente igual. Entonces, nosotros siempre decimos que el listado de ventas, eso que hay algunas veces que vas a las casetas de información y te abren el listado de ventas y ves en verde los que están o en rojo los que ya están vendidos y ver los huecos, nosotros lo tenemos totalmente prohibido a nuestros comerciales e incluso a nuestros equipos de... Ni siquiera para utilizarlo en forma positiva, es decir, cuando se puede alardear de que están todos vendidos y queda poco, ¿no? En algunos casos tenemos algunos comerciales que son muy hábiles y lo que tienen es un listado falso. Claro, no Pero enseñar la siempre en vivienda. forma de esa, de pocos Correcto, productos. queda muy poco. Escasez. Queda muy poco. Y cuando se equivocan, pero esto lo da además, esto es el oficio, como todo. Cuando se equivocan porque dicen, uy, pues de 3 dormitorios me quedan solo 2, y empieza a verlo y dice el interesado, ya, pero es que si le queda solo planta segunda y tercera, no, hay una cuarta o un quinto que... Pues ahí tienes que tirar de recursos y decirle, mire, los tengo vendidos, pero déjeme que haga una consulta porque había un cliente que quería cambiar uno de 3 por otro de 4. Pero tiene que ser alguien con mucha... Es lo mismo tablas, lo mismo que el anuncio de últimas viviendas es muy peligroso. Sí. Que sean realmente las últimas viviendas. Hay promotoras que dicen últimas viviendas para la barra comercial y cuando ves muchos meses últimas viviendas dices, uff, qué marrones hay aquí. Sí. Una de las cosas buenas que ha traído la anterior recesión, bueno, el estallido de la burbuja y la recesión, es que el comprador ahora de vivienda es un comprador de vivienda bastante más concienciado y no tiene un carácter especulativo como antes. Es que o compro ahora o no voy a tener oportunidad de comprar. Cuando venga dentro de 3 días, no. Esto hoy día los compradores ya lo saben. Ya saben que si no compran hoy y dentro de 3 días vuelven y no tienen esa vivienda, no pasa nada, porque tendrán otra. Nos hemos vuelto un poco nerviosos en Madrid y en Barcelona porque los precios han estado subiendo continuamente, pero ha sido más por un efecto de falta de suelo de reposición que por la presión que había de la demanda. En otros mercados, nosotros ahora que tenemos promoción activa en Valencia nuestros compradores son compradores que están haciendo unos estudios de mercado muy profundos, pero además, aunque tienen claro que quieren comprar en nuestra zona y que en nuestra zona solamente hay 3 promociones, se ven nuestras 3 promociones, pero se ven el resto de promociones de obra nueva que se están haciendo en Valencia y están tardando en tomar la decisión de compra 1 mes y medio. Ya no existe la psicosis en el mercado, que compro rápido y me lo quitan. Sí, sí. Y además no pasa nada si me equivoco comprando ahora y al final no me gusta,
porque cuando me vayan a entregar la vivienda ha subido un 15%, oye, pues ya tendré la posibilidad de recoger y eso no. Esa psicosis yo creo que se ha perdido y eso es bueno. Y el comprador ahora está valorando todo. O sea, quiere decir, incluso la forma de pago. Que, oye, hay promotoras que se pasan mucho, que yo me doy mucho inicialmente y muchas veces fracasa la promoción por eso. Se ven mucho las memorias de calidad, además lo notas, porque cuando estás explicando tu memoria de calidad de tu producto, hay gente que te dice ya, pues la promotora X ya ha cambiado y está poniendo, nosotros que fuimos uno de los primeros en tener aerotermia en Valencia, pues ya nos vienen algunos y nos dicen, no, eso ya es antiguo, ya hay gente que está con geotermia. Bueno, pues es así, o sea, el mercado, la demanda no es que se haya especializado, sino que se ha vuelto mucho más exigente, lo cual es bueno. Más exigente, los compradores son más exigentes. Y luego, a nivel general, otro tema que es muy sensible, que es fundamental y que todos habéis aceptado, lo cual quiere decir que, salvo que os hayáis soplado unos a otros, que no creo, elección de la constructora. Todos habéis tenido claro que, aunque estamos hablando de una obra de mucho volumen y muy importante, todos tenéis claro que la interlocución, la solvencia, la fiabilidad de que el proyecto se lleve a cabo, estaréis siempre más cómodos con una constructora solvente, pero de tamaño mediano, que no uno de los grandes players del sector. En eso lo habéis clavado. Esto es así. Esto es así. Riesgos de que alguno de estos medianos que habéis visto pudiera fallar. Hombre, la certeza absoluta nunca se tiene, pero habéis ido a por algunas empresas constructoras, por ejemplo, Amenábar, casi todos lo habéis metido en el PAC, Avintia, habéis hablado de ellos, Tilmon, son empresas que no tienen el perfil de que puedan dar ningún susto. Las grandes, que ha habido algunos de los equipos que lo habéis considerado además con mucho sentido porque habéis dicho, no, yo meto uno de los grandes porque sé que uno de los grandes, como es una obra de volumen, lo que va a hacer es bajarme mucho el precio. Y me va a posibilitar luego poder negociar con estas medianas, pero ninguno habéis optado por decir, ha habido alguien que dice FCC, ACS, sí, yo los meto en la terna, los meto, pero al final no contrato con ellos. Estos grandes no te van a dar ningún susto de que no te vayan a terminar la obra, pero sí es cierto que la capacidad de negociación, de interlocución y de ajustar cualquier tipo de diferencia se complica más cuanto la estructura de tus interlocutores es una estructura más grande. Y sobre todo para una grande serás un pequeño cliente que te va a hacer, que te va a hacer para una de estas, vas a ser un buen cliente y este producto necesita muchos mimos. Pues estás enfocado en un público de clase alta, o sea, que necesita mucho mimo. O sea, que te lo va a dar una constructora bien. Nosotros, en mi etapa de empresa promotora, teníamos del entorno de 3.000 viviendas en uso de forma permanente. O sea, y se negociaban los paquetes de construcción con constructoras. Y lo que hacíamos era, para tener mucha capacidad de negociación y poder apretar un poco los precios, lo que hacíamos era hacer paquetes y decir, oye, si tengo que lanzar este año del entorno de 1.500, 1.600 o 1.800 viviendas, pues hago 3 paquetes de 600, por ejemplo, para 800. En esos paquetes de 600 generalmente no entraba ninguno de los grandes, porque ya teníamos un núcleo estable de promotoras que además eran locales, porque sabíamos que quien nos hacía muy bien la vivienda en Andalucía no tenía por qué ser el mismo que nos lo hiciera en Madrid o en Valencia, y eran empresas todas del tipo que vosotros habéis venido definiendo. Solamente llegamos a contratar con una de las grandes a nivel general, nos fue bien, pero sabíamos, o sea, no sabíamos, estábamos más cómodos con las medianas porque iban creciendo a la vez que tú crecías. Y siempre además te cabía la posibilidad de que si en algún proyecto te habías quedado un poquito corto, te podía ocurrir decirle, oye, no te preocupes, que corrijamos el efecto en la siguiente promoción. Sobre todo que una promoción es un ente vivo, que es decir, que pueden surgir muchas cosas que no están presupuestadas y tener unos contradictorios altos a lo mejor. Con una grande es muy difícil negociar todo esto. La grande dice, estos son los contradictorios y punto. Y si quieres, me pagas y sí. Una mediana es mucho más fácil negociar todo y esto. Alcanzar ese compromiso de, oye, a ver qué podemos imputar en esta y vamos a ver en la siguiente y asumo contigo el compromiso, eso lo puedes hacer con una mediana, con una grande nunca. Una grande, cuando hay problemas, ellos sacan sus jurídicos y dicen, mira, esto está bien. Vale. Elena. Sobre los ritmos de construcción, Sí.
¿Cuándo consideráis que se debe empezar a construir con todas las licencias y todo el proyecto que hace falta? Vale. Entendemos. Vamos a ver la promoción como algo global. Primero, comercialización. Cuanto antes empieces a comercializar, mejor. Ahí tengo otra duda. La precomercialización, ¿en qué momento puedes coger dinero, cantidades? Vale, tú puedes coger... ¿Simbólicas? Sí. Muy simbólico. Tú puedes hacer 3.000 euros tiene simbólica ahora, no tiene simbólica licencia. en sentido de Pero- reserva. Es lo que nosotros llamamos el periodo de precomercialización con una reserva que, Para un piso de 1.000.000 de euros, pues el 3.000 Correcto. euros no es nada. en la cual la condicionas a la obtención de la licencia y a un plazo. Si en un año no tengo licencia, devuelvo los 3.000 euros, y si en el año, dentro de ese periodo de año, tengo la reserva, nosotros, por ejemplo, siempre damos al cliente la posibilidad de que pueda retornarlo. O sea, si se arrepiente en cualquier caso, aunque estemos dentro del plazo y no hayamos tenido todavía licencia, pero estamos dentro del plazo, lo devolvemos. Pero acerca de eso, hay disparidad de criterios. Hay gente que interpreta que no, que la reserva me la llevo hasta el final, pero nosotros somos flexibles. Entonces, tienes precomercialización sin licencia, con pequeñas cantidades, y además pequeñas cantidades de las cuales no dispones. Si quieres, incluso para más transparencia, abres una cuenta indisponible, que en las entidades, las cuales dices, oiga, aquí lo único que va son los 3.000 euros de los clientes para... Cuanto más hagas en ese plazo, mucho mejor, porque en el momento que te hayan concedido la licencia, el 80% de esas reservas que tienes las vas a convertir en contratos. Pero me habían dicho que era ilegal coger dinero o reservas a no ser que estuvieran avaladas por el banco. Entonces, que aunque sea dinero simbólico, tú no puedes No, por eso, coger dinero si no lo si le das el aval, garantizas. si le puedes dar el aval, quiere decir que un aval de 3.000 euros no cuesta nada. El coste financiero de avalar esos 3.000 euros es nada. Entonces tú dices, te doy el 100% de garantías, puedes ir cuando quieras y te la Cuenta indisponible o aval, cualquiera de las Pero dos. tienes que tener un acuerdo con el banco. Sí, Si el banco te quiere avalar, Sí, si el banco no te quiere avalar. No, un banco cuando deja los 3.000 euros, Cuando te ignora las cuando te dan los cantidades. 3.000 euros te dice, oye, si el banco lo único que se está arriesgando es esa comisión del 0,5%, o sea que realmente el banco no arriesga nada porque tiene los 3.000 euros. Elena, Sencillamente. no son ilegales las reservas porque vuestros servicios están pidiendo reservas. Ya sé que se piden, pero que me comentaron que cuando hicimos esto me dijeron, es que no se puede coger dinero, a no ser que el banco lo avale. Sí, o sea, tú lo que haces, en este caso lo que haces es que abres una línea de avales con el banco y dices, oye, yo te voy a hacer, tengo 125 pisos a 3.000 euros, son 500.000 euros de aval, imagínate, ¿vale? Es decir, lo que hago es que cada vez que te digo 3.000 euros, tú me emites un aval por esos 3.000 euros a nombre del comprador. Y es un proceso súper sencillo, es decir, tú das los 3.000 euros y al día siguiente tienes el aval. ¿Vale? Entonces, para la promotora, o sea, para la empresa es un coste realmente pequeño. Un coste de 500.000 euros, o sea, es decir, un 0,5 no es nada. Sin embargo, ganas muchísimo porque estás haciendo preventas. Le estás dando mucha seguridad, le estás diciendo al comprador, a tu futuro comprador, porque eso no es un comprador todavía. Es una persona que está interesada más que otro que eso ha pasado por allí. Que financieramente dice, oye, toma el aval, toma otra historia, somos personas muy serias. Muy importante que en ese proceso les vayas informando muy bien, si hay cualquier retraso con la licencia y lo que sea, les informen muy bien, para que no tengan un poco el desconocimiento que va pasando la fecha, el tiempo y dice, oye, ¿qué pasa con mi Entonces ahí tienes que saber ya muy bien con qué entidad financiera. Sí, vas a con la hablar. tuya? Si eso es que es un producto que realmente cuesta muy poco y una empresa solvente como esta se la dan de sobra. Porque, insisto, el banco no arriesga más que la comisión. Porque Tiene ya el dinero. si el señor viene a por, oye, quiero ejecutar mi aval, que esto no lo hemos construido, el banco va a coger los 3.000 euros que le depositó, están ignorados. toma los 3.000 euros. O sea, que realmente eso te lo concede cualquier banco. Entonces, Tú puedes decir incluso, soy una financiera mala, o sea, una sociedad financiera mala, pero al banco le digo, oye, te voy a decir una línea de avales de 500.000 euros que te vas a emitir avales contra la entrega de dinero y además yo te pido otros 50.000 euros, otros 25.000 euros, que son las comisiones de los dos primeros años. Pero la precomercialización tienes que dejar desde que adquieres el suelo hasta que empiezas a precomercializar, tiene que pasar al menos Sí. 2 meses porque tienes que hacer proyecto. correcto. El anteproyecto y el proyecto básico, Correcto, ¿no? Claro. Pueden pasar 3, 4 meses porque tienes que hacer el anteproyecto y tienes que ir definiendo sobre el anteproyecto el básico. Y lo lógico es que inicies la precomercialización cuando ese proyecto básico ya lo presentas a licencia. Ya he solicitado, ya he presentado el proyecto. Sobre todo que tienes que decirle que me vas a vender. Claro.
Para decir, oye, ¿quieres comprar un piso de 4 dormitorios? Y tienes que hacer bocetos de la casa, tienes que hacer un Pero montón de entonces la cosas. gestión de la presentación, o sea, de tener el proyecto básico y presentarlo al ayuntamiento para solicitar licencia, tienes que hacerlo antes de empezar a comercializar. Deberías hacerlo antes. Se puede comercializar cuando uno quiere, pero si quieres demostrar seriedad, tienes que deberías esperar unos meses. ¿Vale? Avanzamos en este sentido para ir ya a tu pregunta de construcción. Precomercializo, me conceden la licencia, mis precomercializaciones las convierto ya con la licencia en contrato de compraventa y ahí, si vas con financiación, va a ser la entidad financiera quien te diga a partir de qué momento te concede que puedas disponer de préstamo. A partir, y generalmente el hito suele ser que te marque un número mínimo porcentualmente de ventas. El último caso que nosotros hemos tenido, nos dijeron, os autorizaremos las disposiciones del préstamo con mínimo del 30% de ventas en cuanto a la cifra de ventas, como tienes dicho, o 8 viviendas. Cualquiera de los dos requisitos había que... La guerra hipotecaria, porque conceder hipotecas a los promotores se ha suavizado. Entonces, todos los bancos lo que piden es, oye, mínimo 30% vendido, mínimo 40%, tienes que tener 30% vendido ya en contrato y X en precomercialización, todo eso, ¿vale? Y en ese momento, si necesitas de tirar de recursos ajenos, o sea, de financiación, para iniciar la obra, ya te ha marcado la entidad en qué momento tienes que empezar la obra. Por prudencia, tienes un plazo obligado para empezar la obra, que es el que te marque la licencia. Cuando te conceden la licencia, te van a decir que debes de iniciar la obra en un plazo máximo de 6 meses o de 1 año desde que te han dado la licencia, ¿eh? Y luego también está el tema en el que si tú tienes hecho un 30% de venta o un 30 y tantos % de venta, tú con tus clientes en los contratos ya te estás comprometiendo a entregarles la vivienda en un plazo determinado, ¿eh? Por lo tanto, deberías de iniciar la obra en ese momento en el que ya tienes ese 30-30%. Comercialmente es muy importante, cambia mucho cuando ya simplemente el vaciado, que es, por decirlo, ahí de repente ya los compradores se sienten, los que han comprado se sienten tranquilos y el comprador que se lo está pensando dice, bueno, es que ya esto ha ido para adelante, el proyecto. Vale. Y una pregunta, ¿cuándo empiezan las negociaciones con el banco si no tienes recursos propios para adquirir la compra del suelo? Cuanto antes. Cuanto antes. De hecho, si estás viendo, en este caso, en concreto, que os hemos puesto, la promotora era muy solvente. Sí. Pero si eres una promotora no tan solvente como esta, estás viendo ya una buena operación de suelo o la posibilidad de ver una buena operación de suelo, lo que tienes que empezar es ya a hablar con diferentes entidades financieras y sobre todo con aquella que más te conoce desde hace tiempo para que te marque un poco, te diga, oye, no te voy a financiar la compra del suelo, pero sí te voy a financiar el préstamo promotor en estas condiciones. Generalmente, cuando haces la oferta de compra del suelo, ya tienes fijado con el banco diciendo, oye, yo entro en esta operación, ¿vale? O sea, entras al banco y dices, estoy conforme con el tipo de cliente que me queda, por lo que sea. No se suele ir a pecho descubierto, por mucha promotora grande que sea. Sí. Otra cosa importante que es que en estos casos, esa promotora que tiene dinero y solvencia, muchas veces dice, oye, tengo que tener el 40% vendido. ¿Qué es lo que pasa? Que el banco le va a financiar, él compra el suelo y el banco le va a financiar toda la obra, pero con sus propios recursos inicia la obra, lo que es el vaciado, todo esto, porque ahí aumentan mucho las ventas en esos momentos. Entonces dice, bueno, luego el banco, cuando haga la primera disposición, devolverá ese dinero que ha puesto la promotora en principio, pero esto es lo que cambia de una promotora con solvencia a una sin solvencia. A mí me gustaría daros, hemos hablado mucho, Rafa y yo, pero ya que estáis aquí en el equipo 1, el 5 y el 6, hemos señalado 3 cosas que nos gustaría que de forma muy esquemática nos comentarais. Y empezamos, Miguel, por el equipo 1. Nos ha gustado mucho vuestro estudio de mercado, vuestra presentación del estudio de mercado. Sal aquí, ¿no? Para que se vea, ¿no? Si quieres, anímate. Venga, anímate. Damos a todos 4 pinceladas rápidas Muy de las conclusiones de vuestro estudio de mercado. A ver, bueno, lo primero es que nosotros nos focalizamos en el estudio de mercado para definir correctamente un producto y de ahí empezar a hacer el flujo inverso de ver por cuánto podríamos venderlo, Correcto. cuánto nos costaría y cuánto estamos dispuestos a pagar por el suelo. Ese fue el enfoque. Porque en la última clase no presencial comentasteis que la piedra angular era establecer el valor del suelo. Correcto. Aunque para nosotros la pieza angular ha sido definir el producto. Correcto. Entonces, el mayor esfuerzo ha sido en el estudio de mercado, básicamente.
tanto por testigos de la zona, por los alrededores. Se ha hecho mucho hincapié en toda la obra nueva de los alrededores, de, ¿cómo se llama? De Mirasierra, de Ventisquero, de Arroyo Fresno, Monte Carmelo. Sí. Y conociendo que era una zona de alto poder adquisitivo y de familias numerosas, pues el producto salió relativamente fácil. Sí que es verdad que andábamos un poco despistados en cuanto al tema de agotar la edificabilidad, el número de viviendas permitidas. O sea, no sabíamos cómo baremar. Muy complicado. Es que ese es uno de los kits de la cuestión, es decir, vale, ya tengo claro cuál es el precio en el que puedo vender. El producto que se vende. Correcto, el producto que se vende, que es lo que vosotros habéis hecho. En base a esto me da cuál es el precio que puedo pagar por el suelo. Sí. Y dices, pero ahora, ¿qué producto defino? O sea, para poder captar la Eso demanda, o sea, ¿qué oferta pongo que me garantice poder captar la demanda? Eso no es fácil, ese es uno de los kits de la cuestión en cualquiera de los proyectos de promoción Y inmobiliaria. sobre todo, ¿qué decir? ¿Qué puedo poner para diferenciarme y ser un poco mejor que los demás? Es decir, a lo mejor dos pistas de pádel, una pista de lo que sea. Es decir, bueno, esas cosas que dices. Además, teniendo a Arantxa en el equipo, que Sí. es la que se encarga de esto dentro de Sareb, así que ha sido mucho más sencillo. Pues enhorabuena porque lo habéis hecho fenomenal. Pues muchísimas gracias. Joaquín, yo de vuestro equipo, como digo, de todos nos ha gustado mucho todos los trabajos. Pero de vuestro equipo habéis hecho una cosa muy interesante. Es que habéis hecho un planteamiento de compra condicionada y además habéis mejorado la rentabilidad porque habéis identificado que hay posibilidad de tener más metros edificables. Bueno, Cuéntanos. pidiendo, bueno, esto lo ha hecho todo, estaba en nuestro equipo también, una persona muy fuerte que ha sido Belén, y se ha planteado por una petición de estudio detallado condicionado al contrato de compra de suelo y para agotar la edificabilidad. Es decir, nosotros hemos planteado incluso hasta 140, entre 140 y 146 viviendas. Correcto. Y con dos plazas de garaje Ujú. y una de trastero cada una de ellas. Y manteniendo un producto orientado a lo que creíamos que había demanda en la zona, que es un producto de standing alto, o sea, de nivel alto. Entonces, en ese aspecto nos han cuadrado los números. O sea. Y además habéis hecho una cosa que a mí me parece que es interesantísima y que ocurre, y es que una cosa son los metros urbanísticos, que eran los 20.000 y pico, pero es que no hay 20.900 metros urbanísticos. Sí, lo multiplica por 10%, por Correcto. considerar un 10% Correcto. más de la Al final zona. vendéis no 20.900, sino vendéis un 10% más, porque hay metros no computables Claro, a nivel de edificabilidad, a nivel urbanístico, pero que se construyen, pero también los y lo vendes. consideramos local. Y lo habéis considerado, lo cual ha estado bastante bien. Vosotros también lo habéis considerado. Pues enhorabuena. Es un 10%. Es un 10%. Es un 10%. ¿Cuánto, Sí, sí. esa es una pregunta, ¿cuánto hay que considerar? ¿Qué coeficiente se puede considerar? Pues mira, no hay una regla fija porque va a venir establecido por las normativas municipales en cada municipio. Por ejemplo, Boadilla del Monte tiene una normativa municipal muy laxa que te permite poder incrementar hasta un 12,5 y hasta, si haces un proyecto muy bueno, hasta un 15% de más edificabilidad no computable. En Madrid, la media que te puedes encontrar está en el entorno del 8, del 9%. Y luego hay otros ayuntamientos en los cuales no puedes materializar toda la edificabilidad urbanística, o sea, tienes una pequeña pérdida. No hay una regla genérica. Te va a venir definida primero por el proyecto que tú tengas y por la configuración del suelo y por la normativa municipal. ¿De dónde te viene todo esto? Pues de la práctica. Vosotros en Madrid habéis utilizado el 10%, que es cierto que anda por ahí. En el peor de los casos, en Madrid, un proyecto muy complicado a lo mejor no te permite crecer más que un 4,5 o un 5%. Pero normalmente es en torno al 10%. Pero en torno al 10%. Nosotros hemos ido, creo que pusimos un 4, un 5, Ha sido más conservadores. Muy prudente. Muy prudente. Pues fenomenal. Pues, Elena, vosotros, gracias a ti, de Gracias. vuestro equipo. Muy bueno los trabajos. Sí. Nos ha gustado vuestro plan de comercialización y de marketing. Ha Sí. sido muy bueno. Sí. Ha Sí. sido muy bueno. Lo habéis hecho bastante bien. Y nos ha gustado también que cuando hacéis el planteamiento de la compra del suelo, además redactáis ya la carta oferta Sí. del
suelo. Nosotros ahí tuvimos nuestro debate, cómo hacerlo, porque querían coger dinero. Entonces, estuvimos debatiéndolo y una de las opciones, si no tuviera tanto atractivo este suelo, pues hubiéramos presentado una oferta vinculante. No vinculante, para después hacer la due diligence y presentar una oferta vinculante. El problema ahí es que no garantizábamos realmente la exclusividad. Entonces ahí nosotros pues dijimos, mira, vamos a arriesgar. Entonces planteamos una oferta vinculante para conocer una compra. Correcto, con una prima de opción. De un 5%. Efectivamente. ¿Por ¿Por qué el 5%? Para arriesgarlo menos, ¿sabes? Porque Jacinto, se llamaba Jacinto, ¿no? Jacinto Sí. quería recoger, Sí. obtener 1 millón de euros al menos. Entonces, con un 5% sobre el precio del valor del suelo nos daba un poquito de 1.800.000, algo así, el 5%, y después una cláusula en caso de que no se resolvieran las contingencias que planteaban el suelo o nos saliera algo de la due diligence, nos pudieran devolver la prima, sabiendo que no siempre es fácil que nos devuelvan el dinero, una vez que ya Sí. la has desembolsado. Sí. Pero está bien porque de Y esa una forma, exclusividad. correcto, te garantizan la exclusividad. El 5%, además, cuando se hacen opciones de compra, legalmente y a efectos tributarios, aunque la opción de compra la hagas por debajo del 5%, a impuestos siempre vas a tener que liquidar el 5%. Te consideran que es el mínimo que puedes entregar como opción. Yo, a nivel general, deciros que lo habéis clavado, el general del trabajo. Os habíamos puesto algunas cosas que eran un poco a ver si caíais en ellas y tenemos que decir que no habéis caído, porque habíamos puesto la opción de la compra de la sociedad limitada en vez de la del activo. Todos habéis tenido claro, de una forma o de otra, todos tenéis claro que ese no era el acceso. También nos ayuda así un poco. A mí- En la charla esa que tuvimos. Pero bueno, Hay quien se atrevía a comprar la sociedad. Cuando empiezas a verlo, Pero esto pasa, esto es Esto la realidad. pasa. Claro, claramente no la compro. empresa y tienes otros activos, otros valores, Correcto. no solamente el suelo, sino la propia operatividad que pueda tener la empresa, los propios... pues en vuestra... Pero el Es un caso pastel que envenenado, podría es un Es un ser. pastel envenenado, esa es la... Pero la cosa, yo creo que la única opción que te puede interesar es si tienes otros activos que tú quieras y lo estás comprando al precio realmente del correcto. suelo. Realmente Pero cuando, otra cosa es que si no te interesa estás comprando más cosas que no sabes qué Realmente, hacer Efectivamente. y asumiendo unas muchos riesgos. contingencias Pero es que lo no- normal, cuando compras un paquete, Sí, tiene muchos venenos. ¿cuándo podría interesar comprar el suelo? Cuando tuviera la licencia y la financiación concedida. Es que aquí, a lo mejor sí lo analizo porque estoy ganando mucho tiempo. O sea, es decir, la financiación concedida del banco dice, oye, es que voy a comprar la empresa con ese precio. Sí, Sí, claro. Sí. No, tú te subrogas, si estás comprando la empresa, Ah, tiene no, un derecho claro, por ingresar. claro, está Al comprar la comprando empresa, la sociedad. esto sigue funcionando. La personalidad jurídica Pero- estás adquiriendo. pero yo diría que en el 90% de los casos no. Además, por un tema básico. Primero, porque esa compra-venta de una sociedad va a tributar por impuestos Claro. de transmisiones patrimoniales, por lo tanto ya tienes ahí un incremento de coste aquí en Madrid del 7%, del 6%, que es impuesto de transmisiones patrimoniales, pero en Andalucía o en Cataluña es el 10%. Es el primero. Y el segundo, porque seguramente ese suelo, en libros, en la sociedad, correcto, le llaman, vulgarmente se llama la plusvalía del muerto, la plusvalía del muerto, porque la sociedad tú la compras por 10, el valor en libro que tiene el activo en la sociedad a lo mejor es 6 o 7, y esa plusvalía, cuando tú entregas las viviendas, tú estás liquidando no por el valor que has comprado la sociedad, sino por el valor en libro que tiene la sociedad. Por eso Por lo tanto, el la impacto en impuestos sobre sociedad es muy Pero elevado. realmente Tendrías que la negociar ya la baja del plusvalía, precio. la plusvalía no se calcula sobre el valor catastral. Me estoy refiriendo a la plusvalía Ah, de la económica de la compra-venta. compraventa, Ah, vale. no a la plusvalía municipal. Si Ah, la vale. plusvalía económica, Eso. tú dices, yo he comprado algo por 4, lo he transformado, me ha costado 20 y lo vendo por, esa es la diferencia de esos 20. Si tú has comprado la sociedad y lo tienes libros en 4 millones, cuando realmente vas a pagar 40 por ellos, tú a Hacienda le estás diciendo, tengo una cosa de 4 millones, lo he convertido en una cosa de 80 millones. Cuando no sí, así realmente. Otro tema que os habíamos lanzado para que os quebrarais un poco la cabeza, pero no lo habéis quebrado afortunadamente porque no lo merecía, era las cargas que pudiera tener el suelo inscritas. Pues es tan simple como pedir los certificados para poder levantarlas. Ahí, ¿qué impuesto tienes que liquidar? Porque nosotros pusimos JD y
y pusimos otro más, pero no estábamos muy seguros. Vale, actos Realmente- jurídicos, si la carga procede de un préstamo hipotecario, las cancelaciones de préstamos hipotecarios están exentas de AJI. No Vale. tributa. Tributa la constitución del préstamo hipotecario, pero no la cancelación. El único coste que habría que soportar sería los gastos, si fueran necesarios, de notaría por elevar a público el documento que falte ¿Qué es? y la inscripción en el registro. Realmente no es. Pero no es, muy simbólico. no es, ¿sabes? no es ¿Cómo no lo he significativo. entendido? Sí. Si tú tienes la carga ya cancelada económicamente, pero no la tienes cancelada registralmente, lo único que necesitarás será El certificado, Certificado de todo certificado de saldo cero, cero. ir al notario y hacer la escritura pública y al registro y que borre esa carga. correcto. Vale. Y ese coste es mínimo porque ya está. Solamente identificado notaría y registro de la propiedad para levantar. Y cobrar lo mínimo. O sea, Aproximadamente es el 0,3 por 1000. ¿Vale? Es muy poco. Es muy poco. realmente muy poco. Hay que liquidar actos jurídicos documentados, pero es un documento que está exento. O sea, presenta la liquidación de actos jurídicos documentados, pero no tributas. Vale. Y la otra que os habíamos puesto para calentaros un poco la cabeza y a ver si os despistábamos, pero no ha funcionado, es la valla. La valla está muy claro, oiga. Igual la valla, igual hasta me viene bien, Claro. porque mientras que me dan la licencia, ya evalúo si sigo cobrando la renta que estén cobrando por la valla, ya me pienso si utilizo la valla, rescindo el contrato que tengo de arrendamiento por la valla y pongo mi identidad corporativa, el próximo proyecto o lo que sea, o no me molesta, la dejo allí hasta el final. Y por las malas, que es decir, tirar la valla, dice por las malas, si te va a perjudicar mucho tirar la valla, dice cuánto me va a costar a mí indemnizar ese contrato. Cosas interesantes que no habíamos puesto y que algunos de vosotros habéis sacado. La compra del suelo condicionada. O sea, oiga, este suelo me interesa, pero como tengo que redactar un estudio de detalle, que todos teníais claro que había que hacer, además se veía que había que hacerlo, oiga, compro el suelo, pero condiciono la compra o parte de los pagos, o sea, aplazo los pagos, pero no termino de pagar el último hasta que el estudio de detalle esté aprobado definitivamente, porque si no, no puedo materializar la edificabilidad. Y para eso es importante que el vendedor vea la solvencia de la compañía. ¿Quién me está haciendo esta oferta? ¿El hígado palote que no es su solvencia o esta empresa que es seria, tiene mucha solvencia y sé que me lo va a pagar? No sé decir. Ha habido un equipo que no está aquí que han llevado a hacer hasta planos comerciales de productos de 3 dormitorios y de 4 dormitorios. O sea, que con esto os decimos que el nivel que habéis tenido de involucraros en el proyecto ha sido Muy bueno. elevadísimo. Por lo tanto, pues yo nada más que... Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena porque habéis hecho un trabajo y quedaros con lo que hemos dicho al principio. Lo que habéis hecho es lo que tiene que hacer un equipo de inversión o un equipo de expansión de una empresa promotora de las que hay ahora, que tienen además un plazo muy cortito para hacerlo porque el suelo no le está esperando toda la vida. El suelo, o hay muchas veces, y eso nos ha pasado, nos pasaba en la anterior etapa y nos vuelve a pasar ahora, que te entra una operación de suelo para analizarla y en el plazo de 20 días o estás presentando oferta vinculante, no vinculante, carta de interés o lo que sea, o te puedes quedar fuera de la operación. Y además lo habéis completado porque habéis llegado hasta el final con un planteamiento completo de negocio. Y lo que es importante que este curso, que es el curso de experto inmobiliario, con este trabajo habéis consolidado todo lo que habéis aprendido durante estos meses y yo creo que realmente vuestros conocimientos de todos estos aspectos creo que ha mejorado bastante, ¿no? Un poco que era lo que perseguíamos aquí. Pues enhorabuena y por ellos. Estupendo. Gracias Adiós. a los no presenciales y a vuestra disposición para que comentéis dudas o lo que tengáis. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No, habéis hecho un trabajo formidable, Muy bueno. Formidable. Incluso